en realidad pueden ubicar y determinar zonas del centro de las ciudades que están decaídas y venidas a menos, o áreas de la ciudad que están en una situación pues mucho menos que óptima, y se podrían renovar con vivienda, con zonas comerciales, en fin, pero faltan recursos. Es decir, y cuando se trata de hacer esto en una combinación de capital privado y público, ¿cómo ve él que podría ser un diseño que permita pues, de que se haga lo que socialmente conviene y dándole utilidades al socio privado, pero dentro de un margen que sea socialmente tolerable, que sea algo que permita replicarse, que sea aceptado por la comunidad? ¿Qué opina de eso, Andrés? Sí, yo creo que es una pregunta también muy buena para Alex. Él en su charla nos decía que consideraba indispensable que en estos proyectos hubiera capital público y privado, que ninguno de los dos solo era suficiente ni conveniente. Pero no, la situación de ellos es distinta a la nuestra. Aquí tenemos seguramente más necesidades, más zonas viejas y más oportunidades urbanas, combinado con menos recursos, porque los recursos públicos pues son escasos y además hay unas necesidades mucho más apremiantes y más visibles para la comunidad que hacer renovación urbana. Entonces, de ahí lo que sale es una exigencia de creatividad para buscar la manera de vincular capital privado en la renovación urbana, que requiere mucha creatividad en la medida en que pues si hay combinación de gestión y combinación de capital también con el sector público, pues se produce un cóctel ahí como explosivo políticamente que ha frenado en la práctica muchos desarrollos en la ciudad, y es que las autoridades públicas se ven como ayudándole a un constructor que está clasificado como un empresario rico. Típicamente los constructores son muy visibles, aunque si uno mira las listas de las 100 compañías más grandes de Colombia no hay ninguna constructora. Los constructores son muy visibles y son catalogados de esa manera. Entonces los alcaldes se sienten como haciendo algo al revés de lo que la comunidad espera de ellos, que es digamos, coartar la libertad de decisión de unas familias, de una gente que tiene unas viviendas, unos predios, en fin, en algunos sitios, obligándolos a salir de allí, pagándoles lo justo, y a veces también es parte de la discusión si es lo justo o no, en beneficio de un desarrollador que es visto como el que se va a ganar la plata al final. Ese tipo de reflexiones se le han hecho los alcaldes últimamente y quizás por esa razón principal hemos tenido en Bogotá, repasamos hace unos días con algunos de los presentes, más de 30 proyectos de renovación urbana iniciados y presentados en la Oficina de Planeación Distrital y ninguno de ellos concluido, por la falta de respaldo desde el Estado en la gestión predial, por la razón que yo explicaba. Entonces, el reto que surge es cómo vincular capital privado, pero hacerlo de una manera transparente y de alguna manera competitiva, de manera que tanto los propietarios de la zona como cualquier otro ciudadano puedan ser partícipes de ese proyecto, de esa ganancia teórica que ofrece una renovación urbana, que el mismo propietario que está allí tenga un canal expedito y fácil de vincularse y ganarse un pedacito de esa plusvalía que se va a generar, de ese gana-gana, y que la invitación hacia él no sea solo entregue su predio, tenga su plata, porque esa plata pues va a obedecer necesariamente a un valor comercial del inmueble. El Estado no podría pagarle más de lo que vale, pues habría que se hiciera una política ya de incentivos, pero entramos en otro tema, pero si vale un dinero le queda muy difícil al Estado pagar más que lo que vale comercialmente. Entonces, repito, no limitarle la oferta a estas comunidades tome su dinero y váyase, sino buscar la manera de hacerlos partícipes también del proyecto para que esa plusvalía que todos ven, esa gran ganancia que se critica que se vaya a los bolsillos de un constructor, pues no, se vaya a los bolsillos de todos los que quieran participar en eso. Yo creo que es muy importante que Alex nos diga sus impresiones, pero yo quería preguntarle, usted mencionó que ustedes han desarrollado algo en Times Square o en Boston, pero ¿ustedes qué necesitarían para ir a renovar una zona de un barrio, de un gueto
de una ciudad, en Harlem, en una parte muy pobre de una ciudad, y que puedan llegar allá y hacer un trabajo. ¿Qué necesitarían del Estado, del municipio, de la ciudad para hacer eso? Gracias. ¿Qué se necesita? Muchas veces hay, al menos en Estados Unidos, hay vecindarios deprimidos que si se podría solucionar asuntos de la infraestructura y el tránsito, podrían tener valor, ¿no? Y muchas veces el reto es que es demasiado difícil tratar de hacerlo y el capital privado va hacia un proyecto que es más sencillo y que tiene menos riesgo y quizás mayor rentabilidad, ¿no? Entonces lo que se necesita en Estados Unidos, y después quiero volver a Colombia en un momento, es terreno, continuidad de una administración a otra y instrumentos financieros que permiten que los que quieren correr el riesgo de invertir en bonos de infraestructura tengan la habilidad de invertir su capital en un instrumento así, ¿no? Porque muchas veces o sea, si uno piensa en un proyecto un proyecto inmobiliario, ¿no? Siempre hay la deuda privada, el efectivo, el equity, ¿no? del sector privado, pero muchas veces se necesita esa tercera parte que puede ser atractivo para las tres personas, digamos, el sector público, porque el sector público no tiene que poner su dinero, el sector privado que está tratando de desarrollar el proyecto porque él no quiere poner su dinero en la infraestructura, pero también puede que haya demanda de una persona, un inversionista que quiere correr este riesgo de estos flujos de efectivo, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos a que me refería antes, los llamados TIF, Tax Increment Finance y otros. Todos simplemente son ejemplos de finanzas estructuradas. No sé si me explico bien en español, Structured Finance, donde básicamente estás vendiendo un flujo de efectivo a la persona que quiere correr este riesgo. Pero la continuidad de una administración a otra también es muy, muy importante. Por ejemplo, en el proyecto mío en Washington, D.C., es el proyecto más grande en la ciudad de Washington, D.C., y estamos ahora con nuestro tercer alcalde en los últimos 6 años. Y vamos a tener un cuarto y un quinto y un sexto, ¿no? Y nosotros vamos a estar ya 20, 25 años. Entonces es muy fácil o sea, puede ser que es óptimo que un alcalde se compromete a algo, pero después se vuelve subóptimo que el próximo siga con lo que el de anterior se comprometió, ¿no? Que es un riesgo que no se puede correr en los proyectos. El proyecto mío, por ejemplo, es de $2 billones, ¿no? Pero referente a Colombia, yo creo que voy a correr el riesgo de decir una hipótesis que puede ser una tontería, pero he pasado como 8 días en el país, así que voy a decirlo, que es, me parece que hay 2 tipos de proyectos. Hay proyectos urbanos donde sí podría haber demanda del mercado y hay otros proyectos urbanos que realmente son netamente sociales y esa es otra estrategia, ¿no? Pero la primera categoría de los proyectos donde sí podría haber demanda, por ejemplo, yo vi uno en Medellín que se llama Naranjal, que parece que sí podría haber demanda del mercado, sí podría solucionar algunos retos allí. Con estos proyectos, puede que haya los ahorros suficientes domésticos en Colombia para poder financiar los costos, y solamente es falta de los instrumentos muy específicos que van dirigidos a varios inversionistas que quieren correr distintos riesgos del proyecto. Quizás es asunto de crear los instrumentos para que los ahorros vean el incentivo de invertir en un proyecto X, ¿no? Pero esto es cuando sí hay demanda posible, digamos.
Pero después hay los otros proyectos donde realmente no hay demanda del mercado, pero son necesidades sociales sumamente importantes y también uno no quiere gastar, o sea, uno no quiere pagar 100% de los costos del presupuesto público. Y yo creo que con este tipo de proyecto, por ejemplo, en la producción de vivienda con subsidios que Andrés diseñó, etcétera, en estos proyectos es muy importante evitar el problema, el error que hizo Estados Unidos. Que en Estados Unidos financiamos un montón de vivienda pública solo y después nos enteramos de que era un muy gran error y ahora estamos tumbando todos los edificios, gastando mucho más dinero, muchos problemas sociales y ahora estamos volviendo a invertir más dinero público y privado en crear vecindarios de ingresos mixtos, ¿no? Yo sé que es un reto acá en Colombia, dado los asuntos de la inequidad, etcétera, pero creo que esa es una gran oportunidad de no cometer el mismo error acá que se hizo en Estados Unidos. Muchas gracias. Yo creo que tenemos muchos temas, muchas ideas de distintos ángulos. Yo quisiera recibir unas 3 o 4 preguntas. Por favor, se identifica y rápidamente le dice el texto de la pregunta y a quién va dirigida. Acá la primera y después tú, ¿ok? Óscar Acosta, abogado urbanista. Digamos que con muchos de los que están en la mesa y con varias gente siempre hemos trabajado en temas de renovación urbana y lo que se ve es siempre la gran necesidad de conseguir la tierra y los recursos para conseguir la tierra, o que los ponga el privado o que los ponga el público, pero siempre hay una gran dificultad porque en la consecución de los recursos. Aprovechando que aquí tenemos una expositora de Brasil, de Sao Paulo, yo he visto que en Sao Paulo han hecho unas cosas muy interesantes que son las subastas inmobiliarias. Las subastas inmobiliarias donde el Estado se capitaliza en 15 minutos porque lo que hace es salir y llevar la norma urbana a una venta pública. Y entonces los constructores lo que hacen es agruparse en bloques, hacen la subasta por la norma y el propietario ya no vende el predio por el valor de la norma, sino que el propietario ya no tiene la norma la tiene quien compró en la subasta y el Estado lo lleva a una capitalización en 15 minutos, es lo que demora la venta, y el Estado con los recursos ejecuta la obra de infraestructura, que son las cargas generales que tiene que hacer, digamos, que trata de suplirse